Bien, querido hermano, le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar juntos una vez más. Señor, quiero alabarte, Señor, y bendecir tu santo nombre. Y darte gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre. Te ruego, Señor, después de haberte alabado, Señor, con canciones, con cánticos, estamos aquí, Señor, con el propósito de aprender y conocer más de ti, Señor. De conocer un poco más la grandeza de tu ser, Señor. Aunque quizás nunca podamos comprender la grandeza de tu ser, Señor, porque cuán profundos, Señor, son tus caminos y tu magnificencia, Señor. Pero, Señor, nos basta, Señor, un poco de tu gracia, Señor. Así como en el monte que mostraste, Señor, las espaldas a Moisés, aunque él quería ver la plenitud de tu rostro, Señor. Era lo suficiente, Señor, y era demasiado quizás, porque aún todavía hay mucho por aprender de solamente ver el reflejo de tus espaldas. Te ruego, Señor, de que esta tarde yo pueda ser un instrumento, Señor, para transmitir tu palabra de una manera sencilla y eficaz, Señor. Ayúdame, Señor, a llevar tu palabra, Señor, y que mis hermanos puedan disponer su corazón para escuchar, Señor. Te ruego todo esto en el nombre de Jesucristo, y en Él te doy la gracia. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy los voy a llevar al libro de Jeremías, y vamos a leer Jeremías capítulo 40, versículos del 1 al 4. Que el Señor me dé sabiduría para poder llevar esto. ¿Lo tienen, hermanos? Capítulo 40 de Jeremías. Sí, 40, versos del 1 al 4. Dice así la Escritura. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá, que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo ha traído y ha hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová, y no oísteis su voz. Por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Bueno, le damos gloria a Dios por su palabra. Hermanos, estamos viendo una escena en la cual la nación de Judá está saliendo deportada a otra tierra. Pero solo a uno se le permite decidir dónde quedarse. Y este es el profeta Jeremías. He titulado esta enseñanza: escoge a dónde quieres ir. Porque de toda esa población solo se le dio a un hombre la oportunidad de escoger y no salir deportado, sino de decidir. Pero a donde quiera que vaya, le dijeron, le iba a ir bien. Ahora bien, ¿qué hay detrás de todos estos 40 capítulos que vemos en... Muchos de ustedes quizás nunca habrán leído el libro de Jeremías, o puede que sí, o parte, o completo no. Voy a tratar en esta tarde de tratar de simplificar y de que veamos el contexto que había detrás de todo esto.
para que podamos comprender la situación en la que se encontraba el pueblo de Judá o el pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo, derrotado a Babilonia. Como le dije, quizás no habrán leído mucho, pero sé que algunos versos del libro de Jeremías le van a ser muy conocidos. Por ejemplo, aquel que dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. O versículos como: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? O más aún, el muy famoso llamado el teléfono directo de nuestro Señor, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O quién no ha escuchado este versículo que dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Son algunos de los versículos que quizás muchos de nosotros lo conocemos o lo hemos oído. Como le dije, quizás no hemos leído todo el profeta Jeremías, pero quiero darle un contexto para ver qué es lo que estaba pasando, qué sucedía en estos tiempos de la escritura que acabamos de leer. Y voy a empezar hablando sobre el estado, la condición en la que se encontraba el pueblo, la nación de Judá. Digo de Judá porque recuerden que había sido dividido el reino de Israel en dos partes: el reino del norte, o el más conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como el reino de Judá. Pero 100 años antes de este acontecimiento, ya el pueblo de Israel, o sea el reino del norte, había sido llevado cautivo por el príncipe o el rey de Asiria, y jamás volvieron a su tierra. Y la razón por la cual Israel fue llevada cautivo fue porque nunca tomaron en cuenta a Dios en sus caminos. Dios les había dado una tierra de abundancia. Después de que los sacó de un desierto lleno de serpientes, falta de agua, donde fueron probados, el Señor les dio una tierra de abundancia. Y en esa tierra ellos se apartaron de Dios. Por eso Dios los abandonó. Ellos cambiaron sus dioses y Dios los abandonó y los expulsó y fueron cautivos de la nación de Asiria. Podríamos decir que hay un dicho por allí que dice: cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas a remojar. ¿Sí? Quizás Judá pensaríamos que debería hacer eso. Al ver que su hermana, así la llamaba el Señor, su hermana Israel, había sido llevada cautiva, ella quizás cambiaría su forma de andar y no sería semejante a su hermana, para que no sufriera el mismo juicio. Pero vemos que no es así. Desde el principio del profeta Jeremías, y antes de su llamado, que lo vamos a ver ahorita, el Señor le reclama a Judá diciéndole estas palabras: así ha dicho el Señor, dice. Y él pregunta: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? O sea, ¿qué les he hecho yo para que me dejen? Es la pregunta que le hace. ¿Por qué me han abandonado? ¿Por qué me han dado la espalda? Dice: ¿no dijeron dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto y que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón? Y os introduje en tierra de abundancia. Nadie preguntó: ¿dónde está Jehová, el que nos trajo y nos trajo a esta tierra de abundancia? Los sacerdotes dicen que no dijeron: ¿dónde está Jehová? Nadie preguntaba por él. Los que tenían la ley no me conocieron. O sea, tuvieron la ley en sus manos, a su alcance, pero sin embargo no conocieron al Señor.
Los pastores se rebelaron, dice, contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de otros dioses, en nombre de Baal. Otra cosa que le reclama el Señor y le dice que esto era inconcebible, dice, porque jamás había sido visto en ninguna parte, dice, de que una nación cambie sus dioses por otros. Miren lo que dice aquí, dice, el Señor pregunta en Jeremías 2:11, dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? O sea, la gente que creía en dioses falsos, siempre creía en sus dioses, a pesar de que eran falsos y no eran dioses. Pero ellos, después de haber conocido al Dios verdadero, habían dejado al Dios verdadero y tomaron dioses de los cuales pueblos habían sido derrotados. O sea, dioses que no pudieron hacer nada por los que confiaban en Él. Ellos dejaron al Dios verdadero para adorar a dioses falsos. Esa era la condición en la que estaban. Otra cosa en la cual el Señor les reclama y le dice era esto. Dice que 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dejaron al Dios verdadero por vanidad. Ahora miren lo que dice aquí, el Señor pregunta, ¿es Israel esclavo? ¿Es siervo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Dice, por causa de su abandono del Señor. Hermanos, cuando nosotros damos la espalda al Señor, cuando decidimos abandonar al Señor, la consecuencia de eso es la esclavitud. En este caso era una esclavitud física, pero en nuestro caso es una esclavitud espiritual. Si le damos la espalda a nuestro Dios que nos ha rescatado, lo más probable es que volvamos a nuestros pecados que cometíamos antes de conocer al Señor, y nos volvamos otra vez a esclavizar de ellos. Otra cosa que el pueblo, la condición del pueblo tenía, hermanos, era esta. Dice que ellos ponían su esperanza en las naciones poderosas. Creían que su salvación vendría de Asiria o de Egipto. Nunca ponían su confianza en el Señor su Salvador, sino que ellos decían, Egipto, vamos a Egipto porque allá tendremos paz. O vamos a Siria, ellos están bien, por allí nos va a ir bien. Pero el Señor le dijo lo que leí hace un momento: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Bienaventurado el varón, dice, cuya confianza es el Señor. Y la nación de Israel, de Judá, le había abandonado. Dice que hacían juicios injustos a los pobres. Como el pobre no tenía cómo defenderse, le hacían juicios injustos y los culpaban de crímenes que no habían cometido por cuanto no podían defenderse. Otra cosa que hicieron era esto, hermanos, y esto era desagradable, muy horrendo para nuestro Señor. En Jeremías 32 dice que ellos pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminando. Es decir, contaminaron el mismo templo de Dios. Introdujeron sus imágenes de sus dioses. Y no solamente eso, sino que dice que ellos hacían pasar sus hijos por el fuego. Y a sus hijas, dice, a Moloc, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Entregaban tal como hacían los paganos, para calmar la ira de sus dioses, según ellos sacrificaban a sus hijos, los quemaban en ofrenda para los dioses, para que ellos, es decir, o sea que les dé lluvia o les dé una buena cosecha. Eso es lo que hacían los paganos, y eso era una abominación. Y el pueblo de Israel, o el pueblo de Judá, había caído en lo mismo. O sea, adoptó las costumbres paganas, hermano. Y eso usted dirá, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Eso está muy lejos de nosotros, ¿sí? Pero cuando yo veo, hermanos,
desde años se ha venido esto. Vemos, por ejemplo, en nuestro país donde estamos ahorita, vemos que Dios ha bendecido esta nación grandemente. Dios en el quien confiaron, el Dios de la Biblia, los bendijo, los prosperó. Y luego han buscado a dioses de otras naciones, dioses que no salvan. Por ejemplo, usted va, lo del Tíbet en la India, se supone que, según dicen, la espiritualidad está allá, y fueron y buscaron y adoptaron cosas de allá, la meditación trascendental, el yoga y cosas como estas, porque según ellos dice que la espiritualidad estaba allá a lo máximo. Y si usted ve la vida y la condición de la gente que vive allá, es en una extrema miseria y pobreza. Tienen más de 3,000 dioses que no salvan. Sin embargo, fueron y han tomado esas costumbres de pueblos y naciones que no estaban prosperadas, esclavas, viviendo en tinieblas, en la oscuridad, con una injusticia social grandísima. Cambiaron su Dios por lo que no era Dios. Así estaba la condición de Judá en aquellos tiempos del profeta Jeremías. Y quizás eso no dista mucho, hermanos, de lo que estamos ahorita. Las naciones, nuestro pueblo está igual, creyendo en otros dioses que no son dioses, alejado, dándole la espalda completamente al Señor, sirviendo a Mamón, el dios del dinero, buscando y poniendo en primer lugar el dinero antes que a su Dios. Así estaba la condición y en medio de esa situación, usted puede ver la misericordia de Dios, querido hermano, porque Dios levantó un profeta. Y como dice la carta a los Hebreos, la tierra en esos no era digna de hombres como estos. Pero Dios en su gracia levantó a un profeta llamado Jeremías, que significa el Señor exalta o el Señor levanta. Y levantó a Jeremías. Ahora, ¿quién era Jeremías? Era un joven desconocido. Claro, era hijo de un sacerdote, como dice en el capítulo 1. Él era hijo de un sacerdote, pero era un jovencito. No tenía ninguna experiencia en profecía. Pero Dios lo llamó y le dijo: tú vas a hablar mis palabras. Yo pondré mis palabras en tu boca y tú la harás oír al pueblo. Y él dijo: Señor, no puedo, soy un niño, o soy demasiado joven para hacer esto. Y el Señor le dijo: no digas que eres joven, porque a donde te mandare irás, y lo que te dijere que digas, dirás, y yo estaré contigo para defenderte. Esa fue la promesa que le hizo el Señor, que estaría con él. Pero la palabra que le había dado el Señor no era nada fácil. Una de las cosas que Jeremías relata aquí en su libro es que él expresó, hermanos, un constante, se podría decir, no desacuerdo, ¿no? Sino un descontento de tener que hablar estas palabras tan duras a un pueblo rebelde. Esto le costó el aislamiento, le costó que la gente, su misma gente, lo sacaran y lo echaran fuera como alguien a quien no querían ver por causa de la palabra de Dios. Y voy a leerles algunos versículos donde él expresa que por causa de la palabra él estaba sufriendo. Y dice en Jeremías 11, por ejemplo, dice que Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome ira con incendiar a Baal, dice, y Jehová me lo ha hecho saber, y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. O sea, el Señor le había mostrado cómo estaba el pueblo, le había mostrado la condición del pueblo. Jehová me lo hizo saber, dice,
Y dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Miren lo que le dice él, le reclama al Señor. Justo eres tú, yo no tengo por qué disputar o contender contigo, le dice. Pero alegaré mi causa ante ti, dice. Y él pregunta, miren lo que dice Jeremías, y quizás muchos de nosotros hemos hecho esta pregunta. Miren cómo dice, ¿por qué es prosperado el camino de los malos? Y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo por la maldad de los que en ellos moran? Faltaron los ganados y las aves porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Estaba desalentado, angustiado de ver de que su vida iba en un constante deterioro, se podría decir, por causa de la palabra de Dios, mientras que veía él en sus ojos la prosperidad del impío. La prosperidad de los malos le iba bien y yo tengo que estar huyendo por causa de tu palabra, por causa de lo que me enviaste a decir. Y el Señor le responde, y eso había pasado porque los de su pueblo lo estaban rechazando, lo estaban haciendo que se alejara. Saquémoslo de aquí, decían, desanimémoslo, no sirve este hombre para aquí. Y él le estaba diciendo esas palabras al Señor, y el Señor le responde y le dice, miren lo que le dice, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo contenderás con los caballos? O sea, esto no es nada, Jeremías. ¿Estás queriendo tirar la toalla ahorita? Si esto apenas empieza. Aún te falta, porque llevarás mi palabra ante reyes y a la ciudad, y esto va a ser peor aún. Así que toma fuerzas y aliéntase, porque todavía falta mucho. Miren, Jeremías 15, quiero leerles también esto. Su desánimo de Jeremías había llegado a tal punto de que estaba tan desalentado de ver que se había quedado sin amigos por causa del Señor. Él dice, expresa su dolor al Señor diciendo, tú lo sabes, oh Jehová, dice, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo, dice. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así ha dicho el Señor. Miren lo que le dice. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y esta es la palabra que le dice a Jeremías el Señor. Escuchen bien, hermanos. Conviértanse ellos a ti y tú no a ellos. Hay momentos, hermanos, en que podemos ver una presión grande en la vida de nosotros, como cristianos, como conocedores de la palabra, y podemos estar expresando su palabra, y llega un momento de desánimo, de ver que nadie quiere oír, y además, como decimos ahí, nos sacan el cuerpo y no quieren escuchar nada de nosotros. Ahí viene el loco ese, o el fanático este, el religioso aquel. Es lo que dice. Y vemos aquí el corazón de Jeremías como quizás desanimado, a punto de claudicar, de quizás ser más agradable a ellos. Pero el Señor le dice, conviértanse ellos a ti y tú no a ellos. Sé fuerte,
Mantente firme en lo que has creído y que sean ellos los que se vuelvan a ti y no caigas en ser como ellos, es lo que le estaba diciendo. Y yo creo que cualquiera de nosotros puede pasar por una situación semejante. Jeremías no era un ser superpoderoso, digamos, que no sufría, pues lo estamos viendo. Sufría por causa de haber recibido la palabra de Dios y de profetizar en contra de una nación que se había apartado de su Dios. He aquí, dice, ellos me dicen, la gente se burlaba de Jeremías. ¿Dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. O sea, ellos no creían. Él estaba diciendo y advirtiendo, viene del norte un ejército y os llevará cautivos. Así que conviértanse al Señor. ¿Y esto qué hacían? Burlarse, diciéndole, mira, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo. Mire, esto es algo también que revela el carácter de Jeremías. A pesar de lo que ellos se portaban mal con Jeremías, él no incitó o no oró para que fueran destruidos. Yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, dice, ni de así es la calamidad, tú lo sabes. Es más, Jeremías profetizaba esto, hermanos, con lágrimas en los ojos. No fue que él, arrepiéntase malvado porque el juicio viene. Eso. No, a él le dolía, dice. Le dolía ver que él tenga que decir estas palabras tan duras a un pueblo que estaba endurecido y no quería convertirse en su mal camino. Lo dijo con lágrimas en los ojos. Ustedes, si habrán oído, muchas veces se le conoce a Jeremías como el profeta llorón. ¿Sabían eso? Por causa de su libro de Lamentaciones. Oh, si mis ojos se hicieran fuentes de agua, decía, a causa de su lloro. Jeremías 18 dice así: como viento solano los esparciré delante del enemigo y le mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid, vamos a herirlo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Ese era el rechazo que sufría Jeremías, de un pueblo indolente. Un versículo más para que conozcamos más o menos el temperamento de Jeremías, cómo estaba. Jeremías 20 dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo, y me venciste. Cada día he sido burlado, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Hermanos, quiero que usted vea la escena. Un pueblo completamente rebelde y alejado de Dios, y él llamado a hablar la palabra de Dios, y una palabra dura. Llegó un momento, como vimos ahorita, que él quería quedarse callado y no hablar, no decir nada, pero lo que estaba en su corazón era más fuerte y no pudo. Tuvo que seguir diciendo y sufrir
la consecuencia de llevar la palabra de Dios. Y esto nos puede pasar a nosotros, hermanos. No es que nos puede pasar, sino que en realidad si empezamos a hablar la palabra de Dios tal como es y mostrándole al mundo que están apartados de Dios y que Dios lo está llamando a un arrepentimiento, la gente nos va a odiar. La gente nos va a odiar. Pero este hombre, Jeremías, no cesó de proclamar las noticias, el llamado de Dios a un arrepentimiento, y el pueblo no quiso oír, y la consecuencia fue de que el juicio del Señor llegó, tal como él lo había profetizado. Era el único que profetizaba eso. No había más nadie, estaba solo. Mientras todos los falsos profetas engañaban al pueblo diciéndole, paz tendréis, os irá bien. A él lo llamaban antipatriota, que desalentaba a las personas. Pero al final, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Mientras todos eran deportados, solo a él se le dio la oportunidad de escoger. ¿Quieres quedarte? ¿Quieres venir con nosotros? Haz lo que bien te plazca. Eso vino de la voluntad del Señor, por cuanto se mantuvo firme. Ese fue el regalo que Dios le dio. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, queridos hermanos? Estamos en una situación quizás parecida, amenazas de deportación. Pero quiero hacerle el llamado, amado hermano, ¿de qué? De que así como Jeremías no estaba pensando en nada de que qué iba a ser de mi vida más adelante, sino que se dedicó simplemente a hablar la palabra del Señor y sufrir por su causa, y al final fue recompensado. Lo invito, hermano, a que también tengamos ese mismo sentir, que no pensemos si vamos a ser deportados o no, si vamos a ser llevados de aquí para allá, no. Que hagamos lo que hizo Jeremías, que pongamos nuestra mirada en predicar su palabra, en hacer a conocer a otros que hay salvación en Cristo Jesús, que Dios está llamando a un arrepentimiento y hay esperanza, como dijo el libro de Jeremías, dice, mis pensamientos son para bien y no para mal. Dentro de la angustia, dentro de lo que iban a pasar y del juicio, Él les dijo, si se someten al rey de Babilonia les irá bien. O sea que había esperanza aún en medio si se convertían. Pero la dureza de su corazón no dejó que hicieran eso y sufrieron el castigo. Pero Dios no quiere la muerte del impío, sino que se convierta de su mal camino. Amén. Y nos ha escogido a nosotros, hermanos, para proclamar esas buenas nuevas. No se angustie por lo que pase, por las guerras o por lo que puedan decir, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Él está sentado en el trono y Él pone los príncipes, los reyes, y Él los quita como Él quiere. Amén. Porque Él es el Rey soberano. Así que los invito, hermanos, a que continuemos predicando la palabra de Dios y suframos por ella, hermano. Porque la palabra de Dios trae sufrimiento. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Amén. Señor, yo quiero darte gracias por esta palabra, Señor. Y te quiero rogar, Señor, de que tú puedas poner en nosotros el mismo espíritu, Señor, que hubo en Jeremías. Que a pesar del sufrimiento y de la oposición que tuvo, no cesó de hablar tu palabra, Señor. A pesar de que estuvo angustiado y con ya casi deslizados sus pies para caer, pero siempre recibía tu palabra de ánimo para que él no desmayara, para que no se convirtiera como ellos, sino para que se mantuviera firme. Tú lo fortaleciste, Señor. Y te pedimos que nos fortalezcas a nosotros, Señor. Ayúdanos a hablar tu palabra, Señor, a predicar a Jesucristo y a este resucitado,
a quien tú levantaste de entre los muertos. Ayúdanos a esto, Señor. También te pedimos, Señor, que quites nuestros ojos de la angustia, Señor, de las malas noticias, de los rumores que hay, y que pongamos nuestra confianza solamente en ti, Señor, aquel que tiene el control sobre todas las cosas. Te pido por mis hermanos, para que los puedas bendecir, Señor, y puedas llenarlos de fe, Señor. Te lo pido esto en el nombre de Jesucristo, y en Él te doy las gracias, Señor. Amén. Amén, queridos hermanos. Quiero invitar a nuestro hermano encargado de las ofrendas.